Vamos a ver cómo es el método para balancear ecuaciones químicas llamado redox. Recuerden que el balanceo de una ecuación química significa que el número total de átomos de un lado de la ecuación debe ser igual al del otro. Voy a poner un ejemplo. Tenemos el caso de la oxidación de hierro. Para producir un óxido, por ejemplo el hierro, presencia de oxígeno, gas oxígeno, produce este óxido férrico. Vemos aquí, por ejemplo, que hay más átomos de hierro de un lado que del otro. Entonces, ¿cómo funciona el método redox para balancear ecuaciones? Funciona en reacciones químicas en donde haya oxidación o reducción. El término técnico para oxidación va a ser: oxidación es perder electrones. Y reducción es ganar electrones. Y eso se puede ver con el número de oxidación. El número de oxidación se hace tratando de encontrar el número total de electrones que gana o que tiene una molécula o un elemento. Normalmente cuando un elemento está puro, su número de oxidación es 0. Normalmente el número de oxidación de los hidrógenos en una molécula siempre es igual a +1. Normalmente el número de oxidación en una molécula del oxígeno normalmente es -2. Y de los metales de transición pues dependerá de cada caso. Veamos este ejemplo. El hierro, como se encuentra acá puro, va a tener un número de oxidación de 0, ¿sí? El oxígeno, como también está con el mismo, va a tener un número de oxidación de 0. Sin embargo, acá hay una molécula conformada por estos dos elementos. Vemos como en este caso el oxígeno va a tener -2, salvo en los peróxidos siempre tiene -2 en una molécula, pero como tiene 3 átomos de oxígeno, entonces el número total de los oxígenos sería -6. Consecuentemente, como tiene que ser 0 la suma total del número de oxidación de esta molécula, el hierro individualmente tiene que tener +3, porque como hay 2 tendría que tener +6 para que el resultado final sea 0. Entonces vemos lo siguiente: el hierro se oxidó. ¿Por qué? Porque tenía un número de oxidación de 0 a 1 positivo. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, entonces al volverse positivos están perdiendo cargas negativas, o sea, están perdiendo electrones. Lo simbolizamos de esta manera, ¿cierto? Como pasó de 0 a +3, entonces dicen que perdió 3 electrones. El oxígeno debió haberle pasado lo contrario. En vez de oxidarse, debió haberse reducido, y vemos que es así, porque pasó desde 0 a -2, o sea que ganó electrones. Entonces decimos de esta manera: el oxígeno ganó 2 electrones. Sin embargo, vemos que hay 2 oxígenos en esta molécula, entonces tendríamos un total de 4 electrones. ¿Cómo balanceamos los electrones en esta ecuación química? Los cruzamos. Este número 4 lo asignamos a este lado de la ecuación y este número 3 lo asignamos de este otro lado. Esto nos ayudará mucho, y ya finalmente terminaremos de balancear por tanteo. Vamos a escribir: Fe más oxígeno produce óxido férrico. Tenemos aquí ya un coeficiente que es el de 4 y aquí que es el de 3. Bueno, vemos que aquí 4 hierros, pero acá solamente hay 2, entonces podemos probar poniéndole un 2. Confirmemos con el oxígeno haría 6. ¿Por qué?
porque habrían 2 por molécula y habrían 3 moléculas, entonces serían 6 en total. Aquí tenemos 3 y 2 serían 6. De esta manera tenemos una ecuación perfectamente balanceada. Así funciona el método redox, que significa justamente oxidación, reducción o reducción-oxidación. Hasta pronto.